Enfrentando a la sombra. Capítulo 4. Una misión peligrosa. Viaje a la tierra de las olas. Cuando Sayuri llegó al puente, no se sorprendió al ver a Naruto ya esperando allí. Estuvo a punto de fruncir el ceño. Ella y Naruto tenían una competencia tácita sobre quién llegaría primero a las reuniones del equipo. En su mayor parte, ambos fueron bastante consistentes. Un día ella sería la primera, y al siguiente, él sería el primero. Pero hoy era la primera vez que uno de ellos era primero 2 veces seguidas. Lo hacía para molestarla, y no, definitivamente no lo estaba pensando demasiado. Sayuri observó el lugar de la reunión y casi puso los ojos en blanco ante la predecible ausencia de Kakashi. Estaba empezando a preguntarse cómo Kakashi tenía el rango de Jonin en primer lugar. Sin duda, era lo suficientemente hábil como luchador. Aún así, parecía que era bastante poco fiable en lo que respecta a casi todo lo demás. No se podía contar con alguien que no pudiera llegar a tiempo para completar misiones de rango AOS. Buenos días, saludó Naruto una vez que la vio. Sayuri alzó una ceja ante la ciertamente inusual exhibición. Desde su pelea una semana antes, los dos no se habían hablado del todo, no es que realmente lo estuvieran en primer lugar. No hubo ninguna animosidad notable, pero ciertamente hubo una gran cantidad de incomodidad. Durante su ejercicio de entrenamiento contra el equipo 8, pudieron cooperar en los momentos que estuvieron juntos. Aún así, se separaron rápidamente en el momento en que comenzó la acción. No se sabía que también trabajarían juntos en una misión real. Sin embargo, por mucho que intentara olvidar, no podía borrar de su mente la imagen de su mirada. Por un breve momento, pareció que nada le gustaría más que estrangularla hasta la muerte con sus propias manos. Era tan diferente a él. Naruto siempre era el que molestaba o cabreaba a alguien. Así que verlo enfadarse por algo era como ver a un pez salir de un río y cantar el vals. Al no ver ninguna razón para ignorarlo, Sayuri respondió, aunque lacónicamente, buenos días. Con los saludos fuera del camino, Sayuri encontró un lugar contra las barandillas del puente y se recostó. Kakashi probablemente tardaría un poco en llegar de todos modos, así que decidió al menos ponerse cómoda. La hizo pensar. ¿Por qué demonios ella, Naruto y Sakura llegaron a tiempo en primer lugar? Si supieran que Kakashi llegaría 1 hora tarde, probablemente deberían llegar tarde ellos mismos. Aunque, conociendo a Kakashi, probablemente elegiría llegar a tiempo en el momento en que lo intentaran. Sentado en lo alto de la barandilla del puente, Naruto comenzó a tararear de una manera que hizo que Sayuri quisiera arrancarse el cabello. Dios, era tan malditamente molesto. Por supuesto, no fue un accidente. Incluso desde que se conocieron, parecía que él estaba adquiriendo datos sobre ella, descubriendo qué la motivaba para poder hacerla sentir constantemente molesta o frustrada. Era cerebral, la hacía sentir como una niña pequeña a la que se le podían apretar los botones con facilidad. ¿No vas a creer esto?, comenzó Naruto de repente, haciendo que Sayuri suspirara preventivamente en preparación para cualquier cosa ridícula que estuviera a punto de decir. Pero me convertí en maestra recientemente, ¿sabes? ¿Un profesor? ¿De qué demonios estaba hablando? Naruto continuó con una sonrisa. Así que eso me convertiría en Naruto Sensei ahora. Genial, ¿verdad? Sayuri le dio a Naruto una mirada sospechosa de reojo, tienes razón, no lo creo. De todos modos, ¿quién demonios querría ser tu alumno? Naruto se tambaleó hacia atrás sobre la barandilla como si acabara de ser golpeado en la cara, te haré saber que tengo mucha habilidad y conocimiento para transmitir. No hay un solo estudiante en la academia que no acepte el entrenamiento del gran Naruto Sensei. Claramente no impresionada, Sayuri solo pudo ponerse en blanco ante su estupidez. Responder a Naruto en este punto equivaldría a alentar sus tontas divagaciones. Durante demasiado tiempo, ella se había rebajado a su nivel, permitiéndole meterse debajo de su piel e influir en su estado de ánimo. Bueno, ya no. A partir de este momento, ella sería una adulta y simplemente ignoraría las tonterías sin sentido que salían de su boca. Intenta poner los ojos en blanco de nuevo. Quizás esta vez encuentres un cerebro allí. Sayuri sintió que su mandíbula se apretaba ante el insulto. Cuando Sakura finalmente llegó al puente, se divirtió al ver a Naruto y Sayuri discutiendo. La atmósfera estaba cargada de una tensión tan increíble que sus miradas parecían generar electricidad que se arqueaba de un lado a otro entre sus ojos, haciendo que volaran chispas.
Sakura se frotó los ojos cansados, y cuando miró hacia atrás, las chispas se habían ido, pero Naruto y Sayuri seguían muy enfrentados. Habiendo aprendido desde hacía mucho tiempo que no tenía sentido tratar de interponerse entre ellos cuando se ponían así, Sakura simplemente eligió su lugar en el puente y se recostó en preparación para cuando Kakashi finalmente llegaría. Mientras observaba a Naruto y Sayuri discutir, no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro. Tal vez todo había estado en su cabeza, pero recientemente había sentido una extraña tensión entre ellos. Fue lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que Kakashi-sensei también había detectado la fricción. Aún así, como de costumbre, se mantuvo al margen de sus asuntos personales. Sakura no estaba segura de si el enfoque de no intervención de su sensei lo convertía en un buen maestro o en uno malo. Por un lado, era responsabilidad del líder del escuadrón asegurarse de que su equipo fuera una unidad cohesionada. Aún así, por otro lado, si Kakashi-sensei siempre estaba resolviendo todos sus problemas, no podrían funcionar durante las misiones sin él. Son tan lindos, ¿no? Sakura sintió que su columna vertebral se sacudía y su cuerpo se puso rígido como una tabla ante la inesperada voz detrás de ella. Se giró lentamente para ver a Kakashi agachado en la barandilla del puente con un equilibrio y concentración que parecían extraños para una persona tan perezosa. Él la saludó casualmente como si no la hubiera asustado hasta la muerte, y ella le devolvió el gesto con un tímido asentimiento antes de volverse hacia sus compañeros de equipo. Debido a su pelea, Naruto y Sayuri no habían detectado la llegada de su sensei. Aunque la explicación más probable era que Kakashi-sensei era el tipo de persona en la que no te fijabas a menos que él quisiera que lo hicieras. Se preguntó si todos los Jonin eran aterradores de esa manera. La idea de que estuviera tan cerca de alguien tan por encima de ella en términos de habilidad era bastante desalentadora. ¿Finalmente vamos a ir a una misión hoy, sensei?, preguntó Sakura mientras seguían observando al dúo discutiendo. Kakashi asintió. ¿Sí? Acabo de reunirme con Lord Hokage. Nuestro cliente nos está esperando en la puerta principal mientras hablamos. Entonces, ¿no deberíamos ir allí ahora?, preguntó Sakura, sonando algo perpleja. Tal vez en un minuto, murmuró Kakashi. ¿No disfrutas viendo a esos dos unirse? Sakura suspiró. A veces parecía que era la única persona cuerda en su equipo. Después de empacar sus maletas para su viaje, el equipo 7 se aventuró a las puertas principales, donde finalmente se encontrarían con su cliente. Aparentemente, era un maestro constructor de puentes de un país llamado la Tierra de las Olas que necesitaba ser escoltado de regreso a casa de manera segura. Era una misión estándar de rango C a lo sumo, tendrían que lidiar con un par de bandidos, e incluso entonces, la vista de una escolta shinobi solía ser suficiente para protegerse de tales matones. Secretamente, Sayuri esperaba que algunos bandidos fueran lo suficientemente estúpidos como para ponerlos a prueba. Estaba ansiosa por un escenario de la vida real o la muerte que pusiera a prueba su temple como shinobi. Su pelea con Naruto había sido suficiente para que su sangre bombeara, pero en ningún momento sintió que su vida estaba en juego. Sayuri, más que nada, quería arriesgar su vida. Quería saber cómo reaccionaría. Está bien, estaremos allí en unos minutos, anunció Kakashi como si su escuadrón nunca hubiera estado en la puerta principal. Luego cambió su atención a Naruto y Sayuri en particular. Sed buenos, ustedes dos. Naruto hizo todo lo posible por parecer ofendido. ¿Y qué pasa con Sakura?, preguntó. Para su crédito, Sakura tuvo la decencia de sonrojarse ante toda la atención que de repente le llegaba. Sakura es la única entre vosotros con algo de modales, explicó Kakashi, bastante sin rodeos. Parece que disfrutas presionando los botones de la gente, y Sayuri no parece disfrutar de la gente en absoluto. Por muy acertada que pudiera haber sido esa acusación, Sayuri no pudo evitar fruncir el ceño. ¿En serio la estaban metiendo en el mismo saco que a Naruto, de todas las personas? Pasaron un par de minutos antes de que sintiera que la rubia en cuestión le daba un codazo en el brazo en un intento de llamar su atención. A pesar de su buen juicio, accedió. ¿Preocupado?, preguntó con una sonrisa. Sayuri frunció el ceño. ¿De qué hay que preocuparse?, respondió ella, bastante desdeñosamente. Naruto se encogió de hombros antes de colocar sus manos detrás de su cabeza. No eres tan difícil de leer, explicó. ¿Te preocupa que esta misión sea una pérdida de tiempo? Confirmar o negar las sospechas de Naruto era precisamente lo que quería, por lo que Sayuri decidió que ignorarlo era la mejor opción. Sin embargo, tenía más o menos razón.
Una de sus mayores preocupaciones acerca de convertirse en genin era la posibilidad de que tuviera que perder su tiempo en misiones sin sentido. Acompañar a un chico de vuelta a su pueblito de mierda no era algo que le hiciera bombear la sangre. Cuando finalmente llegaron a la puerta principal, Sayuri no pudo evitar fruncir el labio con disgusto cuando vio por primera vez al cliente. Era un hombre bastante viejo, de pelo canoso y con gafas, de entre 50 y 60 años, con una barba tupida y ojos oscuros. Sin embargo, no fue su apariencia lo que Sayuri encontró repulsivo. En cambio, era el hecho de que parecía pensar que ahora era el momento apropiado para tragarse una botella entera de alcohol. No ayudó que la mayor parte goteara en su barba. ¿Es usted el señor Tazuna?, preguntó Kakashi una vez que estuvieron a una distancia para hablar del cliente. El cliente parecía perplejo, como si ni siquiera recordara que había contratado a un equipo de shinobi en primer lugar. Las cosas finalmente parecieron encajar en su cabeza, y arrojó su botella de licor ahora vacía a un lado antes de tropezar hacia adelante para ver mejor a sus escoltas. Se ajustó las gafas antes de echar un breve vistazo a cada uno de los miembros del equipo 7. Pagué por shinobi, no por un montón de mocosos, se quejó Tazuna. ¿Es esto lo mejor que la hoja oculta tiene para ofrecer? Sayuri de repente se sintió tentada de mostrarle al viejo bastardo lo que tenía que ofrecerle. Por otro lado, Kakashi no pareció afectado en absoluto por la flagrante falta de respeto. Mi equipo está más que calificado para manejar una simple misión de escolta, señor Tazuna, aseguró. Pero si eso no te tranquiliza, te haré saber que soy un jonin con mucha experiencia. Estás en buenas manos. Tazuna no parecía convencida. Soy una famosa constructora de puentes, ¿sabes? Mucha gente lloraría si me pasara algo. Sayuri hizo caso omiso del resto mientras se saltaban el resto de los saludos antes de finalmente pasar por las puertas principales. Era la primera vez que Naruto y Sakura salían del pueblo, así que fue un gran momento. Sin embargo, sus responsabilidades no les dieron muchas oportunidades de absorberlo todo. Aunque, Naruto se detuvo por un momento para comprender completamente el hito antes de volver a ponerse al día con el resto del grupo. Fue interesante ver a Naruto siendo sentimental. Definitivamente, había más en él de lo que inicialmente parecía a simple vista. Sayuri supuso que eso era normal. Nadie era igual todo el tiempo, y Naruto y Kakashi parecían tener eso en común. Tenían el talento de presentarse a sí mismos como una cosa mientras eran algo completamente diferente. Le hizo preguntarse cuál Naruto era el verdadero Naruto. Al comenzar su viaje, el paisaje era bastante consistente. A pesar de haber dejado el pueblo a sus espaldas hace algún tiempo, todavía quedaban bosques hasta donde alcanzaba la vista. Se mantuvieron en el mismo camino de tierra y rara vez se detuvieron para descansar. Tazuna había estado extrañamente callada desde su partida, y eso estaba empezando a poner nerviosa a Sayuri. Cada vez que las personas comenzaban a actuar fuera de lugar, por lo general era el momento de preocuparse. Fue solo después de llegar a esa conclusión que se dio cuenta de que Naruto estaba mirando fijamente algo en el camino mientras pasaban. Ella siguió su mirada y se confundió cuando descubrió que se trataba de un simple charco que parecía cautivar su atención. Tardó un momento en asentarse en su mente la implicación de la presencia de un charco en la carretera durante la primavera antes de reconocer el peligro. Habiendo notado el charco primero, Naruto intentó expresar sus preocupaciones. Sensei. Sin embargo, dos figuras sombrías salieron del charco antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo. Llevaban guanteletes con garras en la mano izquierda y derecha, respectivamente, que estaban unidos por una larga cadena dentada. Sayuri observó al dúo mientras saltaban hacia Kakashi con sorprendente rapidez. Desafortunadamente, fue demasiado lento para reaccionar, y antes de que alguien pudiera hacer un movimiento, Kakashi fue atrapado por las cadenas. Una vez que su objetivo fue capturado, los dos asaltantes dijeron, uno menos. El equipo 7 vio cómo su sensei era destrozado con un ruido repugnante. Los gritos de angustia de Sakura sirvieron como una señal para que Sayuri se apresurara a entrar en acción. Su líder de escuadrón estaba muerto, pero eso no significaba que la misión hubiera terminado. Todavía necesitaban proteger al constructor del puente. Hablando de eso, después de matar a Kakashi, el dúo asesino ahora estaba cambiando su atención a Tazuna. Antes de que el cliente sufriera algún daño, Sayuri lanzó un kunai que sujetó la cadena a un árbol cercano. En un destello de velocidad, Sayuri saltó en el aire y aterrizó en ambos guanteletes. Antes de que los posibles asesinos pudieran reaccionar, agarró los guanteletes con sus manos y los pateó a cada uno en la cara.
La fuerza de su ataque fue suficiente para derribar al dúo e incluso separar la cadena de sus guanteletes. Fue un desarrollo agridulce, ya que mientras sus oponentes se vieron privados de una de sus armas, también pudieron moverse independientemente de la otra. A pesar de la pequeña victoria, no hubo respiro en la acción. Ahora que estaban separados, los asesinos se dividieron para atacar diferentes objetivos. Uno se quedó quieto y comenzó a enfrentarse a Sayuri en un combate cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, el otro cargó contra Tazuna con intención homicida. Cuando Sakura se dio cuenta de que ella era lo único que se interponía entre el enemigo y el cliente, sintió una oleada de miedo. Suponía que era justificable, dadas las circunstancias, pero maldecía su timidez de todos modos. Una vez que su cuerpo aceptó el hecho de que era ahora o nunca, se armó de valor. Sacó un kunai de su bolsa de armas antes de ponerse a la defensiva. «Quédese detrás de mí, señor», le advirtió, sonando tan inquieta como Tazuna. Entonces, justo cuando el enemigo estaba al alcance de la mano, una mancha anaranjada entró en la línea de visión de Sakura. Naruto golpeó al asesino en la cara, lanzándolo al bosque y salvando efectivamente a Sakura y Tazuna. Antes de que Sakura pudiera siquiera pensar en expresar su agradecimiento, Naruto se lanzó en la misma dirección en la que había enviado al enemigo volando. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto también desapareciera entre los árboles. Mientras tanto, Sayuri seguía luchando con el otro asesino, y no menos que pasándolo como nunca. En ese momento, ni siquiera podía recordar que Kakashi acababa de ser asesinado ante sus ojos. Sus instintos se habían apoderado de ella mientras se adentraba en el pozo más profundo de sus impulsos más bajos. Este era el tipo de batalla que había estado buscando. Estas eran las apuestas que ella quería. Su diversión se interrumpió repentinamente cuando Kakashi apareció de la nada, arrebatando instantáneamente al enemigo en su brazo. El agarre debe haber sido increíblemente fuerte, ya que el enemigo rápidamente jadeó antes de perder el conocimiento. Sayuri no estaba segura de si debería sentirse aliviada de que Kakashi estuviera vivo o decepcionada de que la lucha hubiera terminado. Así que, al final, se conformó con una extraña mezcla de ambos. «Kakashi-sensei», gritó Sakura antes de señalar hacia el bosque adyacente. «Naruto está en el bosque luchando contra uno de esos shinobi». Sayuri observó cómo el único ojo de Kakashi se endurecía. «Sayuri, átalo», ordenó con bastante sencillez antes de dejar caer el cuerpo inconsciente del shinobi enemigo al suelo como un saco de patatas. Kakashi desapareció en una nube de humo, presumiblemente en camino a donde se encontraba Naruto. Después de que se fue, Sayuri metió la mano en su bolsa de armas y sacó un carrete de alambre shinobi. Era una herramienta útil, tal vez una de sus favoritas. Durante el entrenamiento, solía usar cables para dirigir su shuriken en el aire. Era como volar una cometa, ahora que lo pensaba. Cuando comenzó a atar al enemigo, sintió que Sakura y Tazuna se acercaban por detrás. «¿Estás bien, Sayuri?», preguntó Sakura con aparente preocupación en su tono. «Estoy bien». Tazuna, por otro lado, miró a Sayuri con asombro. «Buen trabajo, niño», lo felicitó mientras aún intentaba calmar sus nervios. «Definitivamente te ganaste tu paga en ese momento». Sakura movió la cabeza en señal de acuerdo. «Reaccionaste tan rápido», dijo con adoración. «Tú y Naruto ambos». En verdad, Sayuri ni siquiera había notado a Naruto en esa acción. Había estado tan concentrada en el manejo de sus asuntos que no alcanzó a vislumbrar cómo reaccionaba él. Según lo que dijo Sakura, aparentemente comenzó a luchar contra el otro asesino, y los dos terminaron en algún lugar del bosque cercano. Aún así, al ver que Sayuri fue la primera en actuar, lo vio como su victoria. Naruto obtuvo el segundo lugar, lo cual no estuvo mal, pero no fue el primero. Como no era una completa idiota, Sayuri también le ofreció a Sakura algunos elogios. «Buen trabajo quedándose con el cliente. Eres mejor de lo que pensaba». Al instante se arrepintió de haberlo hecho cuando Sakura se sonrojó en respuesta. Se suponía que era solo un simple cumplido, y Sakura parecía que acababa de ser elogiada por el propio Hokage. Avergonzada por la atención, Sayuri desvió su mirada y continuó atando al posible asesino. Sayuri se tomó el tiempo para observar a su nuevo cautivo. Tenía el pelo castaño salvaje hasta los hombros y ojos oscuros. En cuanto a la ropa, vestía un traje de camuflaje con vendas alrededor de la cintura y sandalias shinobi de color oscuro hasta la rodilla. Lo más distintivo, sin embargo, era el rebreater que cubría la mitad inferior de su cara y el considerable guantelete con garras que llevaba en su brazo izquierdo. ¿Qué pueblo representa este símbolo?, pensó Sayuri para sí misma mientras observaba su diadema. Decidió recurrir a Sakura una vez más.
Sakura, ¿qué pueblo usa este símbolo en sus diademas? Sakura se inclinó sobre el hombro de Sayuri y entrecerró los ojos. Creo que debe ser la aldea oculta de la niebla, ¿verdad? Así es, Sakura. Las dos chicas se sorprendieron al escuchar la voz de Kakashi detrás de ellas. Cuando se giraron para mirarlo, Sakura mostró una sonrisa brillante cuando vio que Naruto estaba de pie a su lado, luciendo completamente ileso. La atención de Sayuri, sin embargo, estaba más fijada en el cuerpo que Kakashi llevaba en su hombro. Era el otro asesino, sin duda, y basándose en la profunda herida sangrienta a lo largo de su cuello y su tez pálida, Sayuri dedujo que estaba muerto. ¿Lo había matado Kakashi? Estos dos son, bueno, eran Chunin de la niebla oculta, explicó Kakashi, corrigiéndose a mitad de camino mientras parecía recordar el cadáver colgado de su hombro. La aldea oculta de la niebla, ¿eh? No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la aldea oculta de la niebla estaba asociada con la Tierra del Agua. Entonces, ¿qué los llevó hasta la Tierra del Fuego? Y, quizás aún más importante, ¿por qué estaban apuntando a un constructor de puentes al azar? Sayuri miró a su cliente con una sospecha apenas disimulada. Claramente, había más en este hombre de lo que parecía a simple vista. Kakashi parecía estar siguiendo la misma línea de pensamiento. Fingí ser asesinado para poder saber a quién estaban apuntando esos shinobi, reveló antes de dirigir una mirada severa hacia Tazuna. Parecía que le perseguían a usted, señor Tazuna. Tazuna miró al suelo con aparente vergüenza. No hemos oído nada de que estés siendo atacado por shinobi, dijo Kakashi. Se suponía que esta misión era la protección contra bandidos, ladrones y similares. Pero enfrentarse a shinobi de nivel Chunin, eso está más allá del alcance de nuestro acuerdo de misión. Así que será mejor que tenga una buena excusa para mentir en su solicitud de misión, señor Tazuna. Sakura asintió con la cabeza. No estamos listos para este tipo de misión, señor, dijo, tomando un tono comprensivo. Deberíamos dar marcha atrás. Si bien estaba de acuerdo en que el cliente debería ser considerado responsable de mentir, Sayuri no estaba en absoluto de acuerdo con el deseo de Sakura de abandonar la misión. Justo ahora, se le había regalado una oportunidad fantástica. Con la posibilidad de participar en tal batalla una vez más, no estaba dispuesta a regresar a casa. Creo que deberíamos seguir adelante, Sensei, intervino Naruto, ganándose una mirada de sorpresa de Tazuna. Quiero decir, no es que alguien haya resultado herido ni nada por el estilo. Niño, murmuró el constructor del puente. Kakashi suspiró. Naruto, hay una razón por la que las misiones tienen rangos específicos, explicó. Es tan que a los shinobi se les asignan misiones que se alinean con sus calificaciones. Ustedes tres solo han sido genin durante una semana. No deberían permitirte acercarte a una misión de rango B como esta. Sayuri frunció el ceño. Kakashi estaba haciendo que pareciera que no habían manejado la emboscada increíblemente bien. Como dijo Naruto, nadie resultó herido y los asaltantes ni siquiera pudieron tocar al cliente. Si esos dos shinobi de la niebla oculta eran Chunin, Sayuri estaba segura de que podría manejar a los oponentes a ese nivel. Y, si su impresionante exhibición era algo a tener en cuenta, Kakashi también haría un trabajo rápido con ellos. Estoy de acuerdo con Naruto, dijo Sayuri, ganándose una mirada de sorpresa de Tazuna y una de consternación de Sakura. Podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. Sayuri miró hacia atrás en dirección a Naruto y vio que le daba un pulgar hacia arriba. Ella puso los ojos en blanco, sin saber si él se estaba metiendo con ella o si estaba realmente agradecido de que ella se pusiera de su lado. De cualquier manera, no era como si ella secundara su opinión porque quería respaldarlo. No, ella tenía sus propias razones para querer continuar con la misión, y ninguna incluía a Naruto. Dios mío, parece que están bastante decididos a esto, Sakura, le comentó a su único estudiante sensato. Muy bien, continuaremos, al menos por ahora. Tazuna estaba satisfecho con el desarrollo, ya que se aseguró de que viviría al menos un día más. Informó a sus escoltas de que pronto se acercarían a la costa y que había organizado el transporte a la Tierra de las Olas. Con eso, continuaron su viaje. Durante su viaje en ferry a la isla, viajaron en silencio a través de la niebla. Fue entonces cuando Tazuna finalmente reveló la difícil situación de su nación. Un rico hombre de negocios llamado Gat se había apoderado de la Tierra de las Olas y esencialmente la había hecho suya. Cualquiera que se resistiera era derrotado. Como resultado, la Tierra de las Olas se encontraba en un estado de pobreza abyecta, y solo el puente de Tazuna servía como esperanza para un futuro mejor.
Después de escuchar su historia, ni siquiera Kakashi se opuso a continuar con su misión. A su llegada a la Tierra de las Olas, el equipo 7 fue inicialmente dejado en un muelle en un pueblo de pescadores de aspecto estándar. Estaba situado junto al agua y estaba interconectado por varios muelles y pasarelas. Era bastante grande, en realidad, y era increíblemente hermoso. Sin embargo, no se quedaron por mucho tiempo, ya que aparentemente la casa de Tazuna estaba más hacia el interior. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a navegar por los senderos del bosque. El terreno era muy similar a la Tierra del Fuego, lo cual era de esperar ya que las dos naciones estaban muy cerca. Sin embargo, una diferencia distintiva era que la Tierra de las Olas se sentía más húmeda, a falta de una palabra mejor. El aire parecía saturado de agua y el suelo estaba casi húmedo bajo los pies. Sayuri sintió que el ambiente era realmente relajante en su piel y cerró los ojos por un breve momento de relajación. De repente, el sonido de algo que se partía en el aire alertó a los miembros del equipo 7. Kakashi rápidamente gritó una advertencia antes de derribar a Tazuna al suelo. Justo a tiempo, una enorme espada parecida a un cuchillo giró directamente donde el anciano constructor de puentes había estado parado. Los ojos de Sayuri siguieron la espada mientras continuaba su curso antes de que finalmente se incrustara en un árbol. Ni siquiera lo escuché venir hasta el último momento posible, reprendió internamente, dándose cuenta de que su momentánea falta de concentración podría haber hecho que la mataran. Un hombre apareció de repente en un parpadeo de movimiento, de pie sobre la empuñadura de la hoja. Le pareció una figura imponente con cabello negro corto y puntiagudo, piel grisácea y ojos marrones oscuros. Llevaba vendajes que cubrían la parte inferior de su cara, similares a los de Kakashi. Estaba sin camisa, con un par de pantalones a rayas con estampado de leopardo blanco en la pierna y calentadores de manos. Los ojos de Sayuri gravitaron rápidamente hacia su diadema, que lucía de lado, y reconoció el símbolo de la niebla oculta. Luego miró a ese sensei, que apenas parecía intimidado. Bueno. Si no es Zabuza Momochi, comentó, revelando el nombre de su enemigo. Si no me equivoco, eres un shinobi rebelde de la aldea oculta de la niebla. Zabuza pareció sonreír debajo de su máscara, pensar que mi nombre tiene peso incluso en la Tierra del Fuego, respondió. Y es especialmente halagador viniendo de alguien de tu estatura. El renombrado Kopi Ninja, Kakashi Atake. Kakashi luego dio a sus estudiantes una señal, y el trío de Genin rápidamente entró en acción, formando una formación manji alrededor de Tazuna, lo que les permitió proteger a su cliente en todas las direcciones. Sin embargo, Zabuza no pareció impresionado, ya que no hubo un cambio notable en su comportamiento. De hecho, su mirada permaneció fija en Kakashi. Era evidente que solo veía a Kakashi como la amenaza real. Es difícil imaginar a gente como tú protegiendo a un humilde constructor de puentes, pero ahora todo tiene sentido, comentó Zabuza. Los hermanos demonios no tenían ninguna oportunidad contra ti. Para empezar, no es que fuera nada especial. Y aún más difícil imaginar a un notorio shinobi de rango A como tú trabajando como secuaz de Gat, replicó Kakashi, sus manos permaneciendo metidas en sus bolsillos. Me hace preguntarme. ¿Cuánto gana venderse y sacrificar su orgullo a alguien en estos días? En lugar de enojarse por la broma verbal, Zabuza simplemente se rió entre dientes. No actúes tan alto y poderoso, Kakashi, dijo. No podría importarme menos quién sea mi cliente, siempre y cuando me paguen. La mente de Sayuri estaba acelerada. Era un shinobi procedente de la Tierra del Agua, lo que significaba que probablemente dominaba el ninjutsu de estilo acuático. Sus ojos se dirigieron entonces al lago que corría junto al claro donde se encontraban en ese momento. Parecía que había elegido un campo de batalla que le daría una ventaja decisiva. Por supuesto, no hace falta decir que la mayoría de sus ninjutsu de estilo de fuego probablemente resultarían inútiles contra un oponente así. Pero, en una nota positiva, eso significaría que Naruto probablemente también tendría una ventaja. Su compañero de equipo observaba a su enemigo con la misma atención que ella, y solo podía suponer que él también estaba evaluando la situación. Por lo que había acumulado durante su semana como compañeros de equipo, Naruto era muy hábil en el ninjutsu de estilo acuático, así que al menos eso era algo a su favor. ¿Sabes? En casa, hablan del Sharingan con una reverencia casi mítica, anunció Zabuza, haciendo que Sayuri se pusiera tensa mientras asumía que de alguna manera había descubierto quién era ella. Será un placer verlo finalmente en acción, Kakashi.
Los ojos de Sayuri se abrieron de sorpresa, y se giró para mirar a su sensei, quien permaneció imperturbable. En aras de ahorrar tiempo, creo que te haré el humor, respondió Kakashi casualmente antes de levantar su diadema, revelando que su ojo izquierdo tenía una cicatriz vertical que lo recorría. Pero fue cuando finalmente abrió el ojo que Sayuri se congeló. No había lugar a dudas. El ojo izquierdo de Kakashi era un Sharingan. También estaba completamente evolucionado, con 3 tomoe, que era más de lo que incluso ella poseía en ese momento. Al ver el ojo, su mente fue bombardeada por tantos pensamientos que ni siquiera podía comenzar a elegir cuál abordar primero. Al final, se conformó con preguntarse quién demonios era realmente su sensei y por qué poseía el ojo de su clan. Ahí está. El ojo que te ha permitido copiar más de 1000 jutsu, reveló Zabuza, para sorpresa del equipo 7, ya que no estaban seguros de si la declaración era simplemente una hipérbole. Me pregunto si, entre todos esos jutsu, posees uno lo suficientemente poderoso como para matarme. Kakashi sacó la mano que le quedaba del bolsillo antes de usarla para masajear su cuello. Las probabilidades no están a tu favor, ¿sabes? Los ojos de Zabuza se abrieron de par en par cuando Kakashi comenzó a tejer rápidamente a través de un conjunto de señas con las manos en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, logró arrancar su espada del árbol y saltar fuera del camino justo a tiempo cuando una enorme bola de fuego se acercó a él. Habiendo evitado por poco el impacto, Zabuza aterrizó en la superficie del lago, para sorpresa de Tazuna. Está parado sobre el agua. Murmuró con asombro, como si no acabara de presenciar cómo alguien lanzaba una bola de llamas por la boca. Sayuri, por otro lado, estaba más enfocada en su sensei. Poseía el Kekkei Genkai de su clan y demostró destreza con uno de sus jutsu característicos. Sin embargo, ciertamente no se parecía a un Uchiha. Probablemente lo habría reconocido si realmente era un miembro de su clan, o sin duda ya le habría revelado su identidad. Lo que solo podía dejar una posibilidad. ¿Está implantado su Sharingan? Se preguntó al recordar la cicatriz que cubría su ojo. Su curiosidad fue reemplazada por la sospecha. ¿Lo robó? Luego notó que Naruto miraba fijamente la espalda de Kakashi y recordó cómo había reaccionado al ver a su Sharingan despierto durante su combate hace una semana. Ciertamente, ahora no era el momento para otro arrebato de su parte. Aún así, de cualquier manera, imaginaba que él estaba tan confundido como ella acerca de la nueva noticia. Su momento de cavilación se vio interrumpido cuando oyó a Zabuza reír, no, más bien una carcajada. Entonces, empezó a notar que el aire se volvía espeso con una niebla casi antinatural. A pesar de que la mayoría de ellos estaban al alcance de la mano, comenzó a tener problemas para ver a sus camaradas o al cliente. Ni siquiera activar su Sharingan ayudó. La niebla estaba saturada de chakra, lo que le impedía distinguir ninguna de las firmas que la rodeaban. Haz un solo movimiento, y estás muerto, advirtió Kakashi, su tono tomando un tono más serio. Zabuza es un maestro del jutsu asesino silencioso. Ha entrenado toda su vida para pelear en estas condiciones y puede moverse completamente en silencio a través de la niebla. El equipo 7 descubrió que sus ojos se abrían de par en par por la conmoción, y Tazuna estaba demasiado horrorizada para siquiera imaginar lo que estaba sucediendo. Sayuri podía sentirlo temblar a sus espaldas y podía oler el alcohol de su aliento contenido. Naruto estaba frente a ella, por lo que no podía medir su reacción. Sakura no se comportaba tan bien que Tazuna, ya que Sayuri podía escuchar el traqueteo del kunai en las manos de su camarada. Mira todos esos sacos de carne, listos para ser recogidos, dijo Zabuza, aunque su voz resonaba a través de la niebla de una manera que hacía imposible determinar su ubicación. Ahora, ¿a cuál de ustedes dejaré primero? Sayuri sintió que su cuerpo se agarrotaba de pánico mientras el sonido de la voz de Zabuza se deslizaba por sus oídos. Este sentimiento. La intensidad de su malicia la estaba enfermando. Sintió que si respiraba hondo o incluso parpadeaba, quedaría instantáneamente marcada para la muerte. Así que esto era lo que se sentía al enfrentarse a un Jonin que tenía la intención de matar. No podía soportar la sensación. Si tuviera que soportarlo por mucho más tiempo, se volvería loca. Sus nudillos estallaron bajo la tensión con la que agarraba su kunai, que ahora temblaba visiblemente debido a la intensidad de su agarre. Contempló la posibilidad de escapar de este infierno en sus propios términos mientras miraba su arma. Sin embargo, el pensamiento abandonó inmediatamente su mente cuando escuchó a su sensei hablar. Sayuri, dijo Kakashi, con calma, como si pudiera leer sus pensamientos. Sé que es difícil, pero ignóralo. No dejaré que se acerque a ninguno de ustedes.
Kakashi luego formó el sello de la mano del carnero e invocó su chakra hasta que se hizo visible a su alrededor. La fuerza de este acto fue suficiente para disipar ligeramente la niebla, al menos hasta el punto en que el equipo 7 pudo verse entre sí. Ahora, a la vista de su equipo, Kakashi miró por encima de su hombro para mirarlos. Cuando lo hizo, Sayuri inmediatamente sintió que su miedo y ansiedad se desvanecían. No permitiré que muera ninguno de mis camaradas, aseguró, con los ojos arrugados en una sonrisa. Pero el miedo se multiplicó por 10 cuando sintió una voz justo detrás de ella. Hablado como un hombre que ha fracasado antes. Zabuza estaba agazapado en medio de la formación de Magi, moviéndose tan silenciosamente y con tanta velocidad que nadie lo había visto hasta que fue casi demasiado tarde. Afortunadamente, Kakashi entró en acción y atacó al shinobi rebelde con un kunai en la mano. Sin embargo, antes de que Zabuza pudiera intentar partir a Tazuna en dos, encontró el kunai hundido en su estómago. Naruto agarró a Tazuna y saltó hacia atrás, creando distancia entre su cliente y la batalla subsiguiente. Admirando interiormente la rapidez mental de su compañera de equipo, Sayuri se vio obligada a moverse en una dirección completamente diferente. Una vez que aterrizó, observó la herida que Kakashi había logrado infligir a Zabuza y se sorprendió al ver que estaba goteando agua y no sangre. Zabuza luego estalló en un charco de agua, revelando que había sido un clon de agua todo el tiempo. Era astuto. En lugar de tratar de asesinar a Tazuna desde el principio, estaba tratando de separarlos a todos para hacer que su objetivo fuera lo más vulnerable posible. A pesar de sí misma, no pudo evitar admirar su despiadado cálculo. Sensei. Sakura de repente gritó en advertencia. Detrás de ti. Kakashi no tuvo tiempo suficiente para reaccionar cuando Zabuza, probablemente el original, apareció detrás de él con su cuchillo hacia atrás. Con un solo golpe, logró dividir a Kakashi en dos. Sayuri se sorprendió por un instante antes de ver a su sensei dispersarse en el agua de la misma manera que Zabuza lo había hecho antes. Era la segunda vez que evitaba la muerte. Mientras tanto, Zabuza parecía sorprendido al ver a su oponente demostrar tal habilidad en el jutsu de su aldea. Kakashi luego apareció detrás de él de una manera que recordaba a la táctica que Zabuza acababa de emplear antes. Sin embargo, Kakashi fue aparentemente más razonable, simplemente colocando un kunai contra el cuello de su oponente. «Ríndete», advirtió, y su voz perdió los matices relajados con los que solía asociarse. «Ya está». A pesar de su sorpresa momentánea, Zabuza parecía más divertido que cualquier otra cosa. ¿Hablas con tanta confianza, Kakashi?, preguntó Zabuza antes de reír. ¿De verdad pensaste que podías entrar en mi mundo y vencerme con trucos de salón baratos? Sayuri sintió que su ceño se fruncía de preocupación. A pesar de que parecía que la batalla estaba casi terminada, Zabuza no parecía preocupado en absoluto. Posiblemente podría ser solo una bravuconería, pero su instinto le decía lo contrario. Definitivamente, algo andaba mal y la batalla estaba lejos de terminar. Pero debo decir que eres bueno. Pensar que estás tan bien versado en el jutsu de los clones de agua, continuó Zabuza. Hiciste un gran alboroto antes, así que apuntaría a tu clon. Impresionante. Justo cuando terminó, Zabuza se disipó en un charco de agua, revelando que también era un clon de agua. El verdadero Zabuza apareció entonces a la espalda de Kakashi con su espada amartillada hacia atrás, listo para partirlo en dos. Afortunadamente, Kakashi se agachó justo a tiempo. Debido a la fuerza de su balanceo, la espada de Zabuza se incrustó en el suelo, y luego soltó la empuñadura antes de patear a Kakashi al río. Zabuza entonces arrancó su espada del suelo antes de desaparecer en una ráfaga de velocidad. Kakashi se levantó rápidamente del agua, pero parecía increíblemente pesado y lento. Mientras intentaba moverse, notó que el agua se sentía anormalmente densa y pesada. Sin embargo, Zabuza apareció detrás de él en la superficie del agua antes de que pudiera reaccionar. «Copia tu forma de salir de esto», se burló mientras tejía a través de los sellos de mano. Estilo de agua. Jutsu de prisión de agua. El agua que rodeaba a Kakashi salió del lago y lo envolvió en una esfera. Zabuza sostenía la esfera de agua en su lugar con su mano derecha mientras se reía de la desgracia de Kakashi. «Lo admito, una parte de mí está decepcionada con tu actuación. Pero, vamos a ver qué pueden hacer tus amiguitos», se burló Zabuza antes de ejecutar un sello con una sola mano. Jutsu de clon de agua. Una forma humanoide salió del agua antes de convertirse en un clon perfecto de Zabuza. A pesar de ser solo un clon, Sayuri se sintió igual de incómoda por el poder y la malicia que emanaba este clon.
Con su fuerza actual, ni siquiera podrían arañar un simple clon de este tipo, y mucho menos enfrentarse al verdadero. Esto fue malo, realmente malo. Bueno, ¿qué dicen ustedes, niños? Se burló Zabuza. Tu sensei está golpeado y no tienes la fuerza para enfrentarme. Entonces, ¿qué tal si dejas atrás al constructor de puentes y te dejaré vivir? Cuando quedó claro que el equipo 7 no respondería, Zabuza desapareció en un destello de velocidad. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de ser atacado, lo que resultó en que lo patearan directamente en la cara. La fuerza del golpe fue suficiente para enviarlo a patinar por el claro. La visión hizo que Sakura gritara de preocupación y que Sayuri se pusiera tensa ante la posibilidad de ser la siguiente. El terror persistente que había estado experimentando al comienzo de la batalla había disminuido ligeramente, pero todavía no se sentía segura. Tome al señor Tazuna y corra. Gritó Kakashi desde el interior de la prisión de agua. La pelea terminó en el momento en que me atraparon, pero mientras me mantenga atrapado en esta prisión, no puede moverse. El clon de agua no puede alejarse mucho de su cuerpo real. Así que huye, ahora. El clon de agua de Zabuza no parecía muy preocupado por lo que Kakashi estaba diciendo. De hecho, su atención todavía se centraba únicamente en Naruto. Al no haber recuperado completamente su orientación después del ataque inicial, Naruto no pudo reaccionar cuando Zabuza pisoteó la cabeza de Naruto con un estruendoso chasquido. No puedo quedarme aquí mirando, pensó antes de entrar en acción. Sayuri ignoró los gritos de pánico de Sakura y Kakashi y lanzó varios shuriken a Zabuza. Resultó ser un ataque relativamente fácil de defender. Zabuza simplemente los golpeó en el aire con el borde plano de su enorme espada. Sayuri entonces se aventuró en el aire e intentó un empuje hacia abajo con un kunai. Zabuza se limitó a estirar la mano como mostrador y la cogió por el cuello. ¿Otra persona con el Sharingan, comentó Zabuza. La fuerza de la queja de Zabuza alrededor de su garganta era asombrosamente fuerte, y Sayuri estaba segura de que perdería el conocimiento rápidamente si no hacía algo. Sus ojos gravitaron hacia el suelo y vio a Naruto, con el pie de Zabuza plantado en su espalda. Hicieron contacto visual y un plan tácito pareció intercambiarse entre ellos. Sayuri dejó caer el kunai que había estado sosteniendo en su mano, asegurándose de que pareciera que había perdido su agarre debido a la falta de aire. Naruto atrapó el kunai antes de que pudiera tocar el suelo y cortó brutalmente el clon de agua de Zabuza en el tendón. Como era de esperar, el agua goteó en lugar de sangre, y el clon de Zabuza se dispersó rápidamente en un charco de agua. A pesar de que solo había sido un clon, no pudieron evitar verlo como una victoria. Sayuri aterrizó hábilmente en el suelo, y cuando respiró unas cuantas veces y recuperó su orientación, vio a Naruto de pie a su lado. Él estaba sonriendo mientras también sostenía el kunai que ella le había dado durante el intercambio. «Se te cayó esto», bromeó Naruto. Y también en el momento perfecto. Sayuri apenas reprimió una sonrisa y negó con la cabeza, «Concéntrate, imbécil». Era extraño que Sayuri se sintiera tan cómoda luchando al lado de alguien. Claro, ella había trabajado con Naruto y Sakura durante la prueba de campana, pero esto era diferente. Al principio de la batalla, se había sentido aterrorizada, pero ahora, una clara sensación de confianza persistía en su pecho. Solos, no tenían ninguna posibilidad, pero juntos, podrían ser capaces de liberar a su sensei y sobrevivir. Los ojos de Naruto luego adquirieron un brillo tortuoso demasiado familiar. De todos modos, sigue mi ejemplo. Sin embargo, necesitaré una distracción. A pesar de que acababa de presenciar la destrucción de su clon, Zabuza parecía más divertido que cualquier otra cosa. Los pequeños mocosos habían tenido suerte. Y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no estaban más cerca de salir victoriosos en esta pequeña batalla. Entonces, para romper su moral, Zabuza formó el sello de mano para el jutsu del clon de agua una vez más, y otra copia surgió del río. De vuelta al otro lado del claro, Naruto y Sayuri se prepararon para un ataque justo a tiempo cuando el nuevo clon de agua de Zabuza cargó hacia ellos. En respuesta, Sayuri tejió a través de varios sellos de mano antes de terminar con el sello de tigre. Luego expulsó cenizas infundidas con chakra de su boca que cubrieron casi toda el área. El clon de agua de Zabuza quedó atrapado en el corazón del jutsu y tuvo que cubrirse la cara para protegerse de las cenizas. El jutsu no era lo suficientemente poderoso como para hacer que se disipara, pero le quemó la piel y le impidió abrir los ojos.
El único lado positivo era que si él no podía moverse a través de las cenizas, sus oponentes tampoco lo harían. Una vez que la ceniza comenzó a despejarse, Zabuza finalmente abrió los ojos y se sorprendió al ver docenas de clones del niño rubio lanzándose hacia él. Cuando el primer clon entró en su guardia, rápidamente lo despachó con su espada. Pero, para su leve sorpresa, el clon estalló en una nube de humo una vez que se disipó. ¿Clones de sombra? Pensó para sí mismo mientras desmontaba sin esfuerzo aún más copias. Impresionante a esa edad. De todos modos, incluso el jutsu más poderoso sería ineficaz en manos de un novato. Los clones restantes que aún no habían sido derrotados, decidieron atacar todos a la vez. Cada uno blandiendo un kunai, intentaron saltar en el aire y al mismo tiempo convirtieron a Zabuza en un alfiletero humano. Desafortunadamente, Zabuza logró disipar eficientemente a casi todos los clones con un solo golpe de su espada. Al presenciar la paliza unilateral, Tazuna solo pudo mirar con consternación. «¿Esto es todo, no?», murmuró. «Definitivamente nos estamos muriendo aquí». Solo quedaba el Naruto original, y mientras se deslizaba hacia atrás por el impacto del ataque de Zabuza, metió la mano en su mochila y sacó un Fuma Shuriken plegable. Luego se lo arrojó a Sayuri, quien hábilmente lo atrapó antes de soltar el arma. Zabuza no pudo evitar burlarse de lo que percibió como una lamentable exhibición. ¿Un shuriken? ¿Ese es tu plan?, se burló. «Un shuriken no puede tocarme». Imperturbable por su despedida, Sayuri desapareció en un destello de velocidad antes de reaparecer en el aire. Giró su cuerpo para crear impulso antes de lanzar el shuriken en el momento perfecto. Su Sharingan siguió el movimiento del arma, y observó cómo avanzaba hacia Zabuza con una velocidad impresionante. Entonces, para sorpresa del hombre en cuestión, el arma pasó por completo al clon. El verdadero Zabuza se limitó a entrecerrar los ojos mientras observaba cómo se acercaba el Fuma Shuriken. Parecía que esos dos mocosos se dieron cuenta de la inutilidad de atacar a su clon y decidieron apuntar a su cuerpo real. Es cierto que era una táctica aceptable. Aún así, la ejecución podría haber sido mejor. ¿De verdad esperaban acabar con él con un simple shuriken? HMPH, buen intento, comentó Zabuza antes de atrapar sin esfuerzo el shuriken en su mano izquierda. Sin embargo, su momento de triunfo se interrumpió rápidamente cuando vio un segundo shuriken idéntico que se dirigía hacia él por el mismo camino que el primero. Un shuriken escondido a la sombra del primero, observó Zabuza. Reconoció este jutsu en particular. Era el Jutsu Shadow Shuriken, una técnica que se hizo famosa por los shinobi de la hoja oculta durante las 3 guerras anteriores. Mientras tanto, Sakura observó el impactante desarrollo y no pudo evitar sentirse inundada de esperanza. Por otro lado, Naruto y Sayuri estaban mucho más serenos mientras observaban su plan en acción. El segundo shuriken estaba en el blanco, y no había forma de que Zabuza pudiera atraparlo. Como no tenía otro medio para evitar el ataque, Zabuza simplemente saltó sobre él. Sakura jadeó abiertamente ante la exhibición, ya que nunca había considerado la posibilidad de que su enemigo pudiera evitar el ataque de una manera tan hábil. Todo su esfuerzo parecía ser en vano, sin embargo, a pesar de todo, una pequeña sonrisa se extendió por los rostros de Naruto y Sayuri. De repente, el shuriken que Zabuza acababa de evitar estalló en humo, revelando que en realidad era Naruto usando el jutsu de transformación. Quizás aún más impactante, sostenía un gran shuriken que parecía estar hecho de chakra rojo brillante. Todos quedaron sorprendidos por la inteligente estrategia de Naruto y Sayuri y la extraña arma que empuñaba Naruto. Muy cerca, Naruto se tambaleó hacia atrás y lanzó el chakra shuriken directamente a la espalda expuesta de Zabuza. A esta distancia, Zabuza no podría esquivar y no se le dio mucho tiempo para sopesar sus opciones. Al final, hizo lo único que podía y sacó la mano de la prisión de agua. Aún así, el chakra shuriken apenas logró rozarlo en la mejilla, sacándole sangre. La prisión de agua que rodeaba a Kakashi se derrumbó de nuevo en el agua, y Zabuza sintió que una profunda rabia se acumulaba en la boca de su estómago. Este pequeño mocoso logró sacarle sangre hace un momento e ideó un plan que cambió el rumbo de la batalla a favor de su equipo. Instintivamente, Zabuza comenzó a girar el Fuma Shuriken que sostenía en su mano y fijó su objetivo hacia Naruto. Actualmente descendiendo al río, Naruto solo podía mirar con los ojos muy abiertos cuando se dio cuenta de que acababa de convertirse en un objetivo. Zabuza retiró su brazo, telegrafiando su lanzamiento, y Naruto metió sus brazos en su cuerpo en un esfuerzo preventivo para proteger sus puntos vitales. Bastardo descarado.
Gritó Zabuza, totalmente decidido a destruir a Naruto en ese momento. Sayuri sintió que se le helaba la sangre ante la posibilidad de que Naruto fuera asesinado. Claro, era un imbécil molesto, pero mentiría si dijera que en las últimas semanas no había empezado a acostumbrarse a él. Sus competiciones para ver quién llegaba primero, sus estúpidos intentos de ponerla de los nervios y su deseo mutuo de mejorar y fortalecerse eran cosas a las que se había acostumbrado. Sin embargo, antes de que Zabuza pudiera asestar un golpe fatal, Kakashi apareció en un instante y bloqueó el shuriken con su puño cerrado. La placa de metal en el dorso de su guante le permitió absorber el ataque con un daño mínimo, pero su mano aún estaba ensangrentada. Naruto cayó al agua con un chapuzón, pero en este caso, mojarse era la menor de sus preocupaciones. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si Kakashi no hubiera intervenido, definitivamente habría sido asesinado en ese momento. La sola idea hizo que su estómago se revolviera. Habría estado muerto. No habría vuelta atrás de eso, y él habría dejado este mundo sin haber logrado ninguna de sus metas. La sola idea era repugnante. Empapado, con agua goteando por su rostro, Kakashi levantó la cabeza y miró a Zabuza a los ojos. Al vincular su mirada con la del Copy Ninja, Zabuza no pudo evitar estremecerse ante la feroz mirada que estaba recibiendo. Fue exacerbado por el Sharingan de Kakashi, que por un solo momento, lo hizo parecer un hombre poseído. Incluso alguien como Zabuza no pudo evitar sorprenderse al verlo. «Kakashi-sensei», gritó Sakura con alegría. Ver a su sensei de nuevo en acción fue suficiente para llenarla a ella, y a Tazuna, de una gran esperanza. Esta situación era definitivamente victoriable ahora. «Ahora, Naruto, ¿qué te dije sobre ser grosero?», Kakashi bromeó, sin apartar su mirada de Zabuza, ni siquiera por un momento. «Creo que has molestado a nuestro amigo». A pesar de estar un poco descontento por el hecho de que sus estudiantes no se habían escapado como pidió, Kakashi no pudo evitar sentirse orgulloso de su logro. Naruto sabía que derrotar a Zabuza por completo era imposible. Usó la cortina de humo de Sayuri como su oportunidad para crear clones de sombra, lo que se hizo para ocultarlo convirtiendo su cuerpo real en un Shuriken. Sakura miró a sus dos compañeros de equipo con asombro. Algunos lo llamarían una casualidad, pero el trabajo en equipo de Naruto y Sayuri fue impecable. Estuvieron en sintonía desde el principio, sin apenas intercambio de palabras. Y lo que es más impresionante, ejecutaron su plan a la perfección. La mayoría de las veces, actuaban como si se odiaran y, sin embargo, justo ahora, habían demostrado ser el equipo perfecto. «Admito que me atrapaste, pero esa fue tu única oportunidad», advirtió Kakashi a Zabuza ominosamente mientras la sangre de su mano goteaba en el río. «Lo mejor sería reducir las pérdidas y huir». Los dos Jonin de élite simplemente continuaron mirándose a los ojos, aparentemente esperando hasta que alguien parpadeara o, más probablemente, hiciera el siguiente movimiento. Al final, ambos saltaron hacia atrás casi simultáneamente para crear distancia. Mientras estaba en el aire, Zabuza hizo un sello con una sola mano. Esto no pasó del ojo analítico de Kakashi, cuyo Sharingan pareció brillar al verlo. Zabuza y Kakashi aterrizaron en la superficie del agua, y el primero comenzó a tejer aún más sellos de mano. La acción fue imitada rápida y perfectamente por Kakashi, quien comenzó a hacer los mismos sellos a un ritmo posiblemente aún más rápido. En total, el jutsu requirió 44 sellos de mano para completarse, y tanto Kakashi como Zabuza terminaron simultáneamente. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua. Dijeron ambos. Dos dragones hechos puramente de agua emergieron del río, para sorpresa y asombro de los espectadores. Los dos dragones parecieron forcejear antes de chocar cara a cara, creando una explosión de agua que creó olas tan grandes que el río se desbordó por completo. Naruto fue el primero en sentir la peor parte del impacto. Sin embargo, no mucho después, el agua alcanzó incluso a Sayuri, Sakura y Tazuna, quienes se prepararon. Una vez que el agua se calmó un poco, se reveló que Zabuza y Kakashi estaban entrelazados en un combate a corta distancia. Kakashi estaba bloqueando la enorme cuchilla de Zabuza con un solo kunai. Los dos empujaron contra la fuerza del otro para ver quién cedía. Algo no va bien, pensó Zabuza alarmado. El Sharingan puede comprender y replicar el jutsu de un enemigo. Sin embargo, ambos jutsu ocurrieron simultáneamente. Podría. Para poner a prueba su incipiente teoría, Zabuza creó la distancia una vez más. Luego corrió hacia la derecha, lo que Kakashi imitó reflejándolo y corriendo hacia la izquierda. Zabuza luego formó el sello de mano para el jutsu de la niebla oculta y se sorprendió al ver a Kakashi copiarlo perfectamente una vez más.
Sintiendo curiosidad como era y dándose cuenta de que Sayuri era probablemente la persona de su equipo con más conocimiento sobre el Sharingan, Sakura miró a su compañero de equipo para que le respondiera. ¿Cómo está haciendo eso, Sayuri? Sin embargo, aparentemente tan ignorante de lo que estaba sucediendo como todos los demás, Sayuri no pudo dar una respuesta. Francamente, no estaba tan bien informada sobre el dojutsu de su clan como le gustaría. Conocía lo básico, pero dado que lo había despertado recientemente, no era como si tuviera mucha experiencia usándolo por su cuenta. Nadie estaba tan perplejo como Zabuza, mis movimientos. Es como si él supiera lo que yo soy. ¿Vas a hacer lo siguiente? Kakashi interrumpió, terminando el pensamiento de Zabuza. Los ojos de Zabuza se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Pensó. ¿También me está leyendo la mente? Toda la atención de Zabuza se centró entonces en el Sharingan de Kakashi. Ese ojo, ese maldito ojo. Entonces una rabia se acumuló en la boca de su estómago, y formó otro sello de mano. Esta vez, borraría del mapa a este bastardo engreído. Ese maldito ojo. ¿Te cabrea, no? Preguntó Kakashi mientras imitaba una vez más los sellos de mano de Zabuza. Zabuza gruñó con frustración. Le hablaban con desprecio como si fuera un mocoso de segunda categoría. No olvides que te tuve en la palma de mi mano solo un minuto otra vez, gruñó. Entonces no estabas tan seguro, ¿verdad? Te pondré en tu lugar. Dijeron tanto Zabuza como Kakashi simultáneamente, haciendo que los ojos de Zabuza se abrieran aún más. Por pura frustración y falta de paciencia, Zabuza comenzó a tejer otro juego de sellos de mano. Cualquier cosa que no sea aniquilar a Kakashi allí y ahora no serviría para reparar su ego herido. No voy a matarte, Kakashi, declaró. Al menos no de inmediato. Voy a hacer que mires mientras destripo a esos pequeños mocosos como peces. Entonces te dejaré morir. Sin embargo, Zabuza se vio obligado a hacer una pausa a mitad de camino para completar su jutsu cuando notó que una sombra comenzaba a formarse detrás de la espalda de Kakashi. Eventualmente, se transformó en una copia perfecta de Zabuza, realizando exactamente los mismos sellos de mano que Kakashi era actualmente. Yo. Zabuza pensó antes de entrecerrar los ojos. ¿Podría ser esto un genjutsu? Antes de que su teoría pudiera ser confirmada, Kakashi, que había continuado tejiendo sellos durante el lapso de concentración de Zabuza, finalmente terminó de preparar su jutsu. Mientras lo hacía, el tomoe de su Sharingan comenzó a girar hipnóticamente, cada vez más rápido. Estilo agua. Jutsu de vórtice gigante, anunció Kakashi. Casi de inmediato, una masa de agua arremolinada se manifestó frente a Kakashi. Rápidamente aumentó en volumen y potencia antes de lanzarse hacia Zabuza a una velocidad cegadora. El impulso del jutsu era demasiado alto para que Zabuza reaccionara a tiempo, y fue superado por la fuerza aplastante del vórtice. Mientras el jutsu se lo llevaba, Zabuza intentó nadar para tomar el control. Sin embargo, la corriente era demasiado poderosa y terminó siendo arrastrado por ella. El gigantesco vórtice de agua también provocó importantes daños colaterales en la zona circundante. Los árboles fueron arrastrados, el río volvió a inundarse y la tierra fue arrancada de raíz. Naruto, en particular, sintió la peor parte del jutsu, lo que resultó en que fuera arrastrado por el agua. Afortunadamente, logró agarrarse con seguridad a una rama que era lo suficientemente resistente como para no evitar que lo arrancaran. Sayuri, Sakura y Kazuna también quedaron atrapadas en las secuelas. Sin embargo, el agua apenas les llegaba a las rodillas y mantenerse en su lugar no era tan difícil. Finalmente, después de ser arrastrado por casi una milla, Zabuza encontró su espalda inmovilizada contra un árbol. Estaba maltratado, exhausto y tosiendo agua. Antes de que le dieran siquiera un momento para recuperarse, 4 kunai silbaron en el aire, incrustándose en sus piernas y brazos, haciéndole gruñir de dolor. Zabuza entonces sintió una presencia cerca y miró hacia la copa del árbol para ver a Kakashi encaramado en una de las ramas. Parece que hemos llegado al final de tu viaje, observó Kakashi mientras el agua de su jutsu comenzaba a retroceder hacia el río, llevándose ramas y arbustos y dejando un enorme cráter en el suelo. Fue tan bueno para ti como lo fue para mí. ¿Cómo? Zabuza gimió, habiendo llegado a un punto en el que se dio cuenta de que la victoria ya no era posible. ¿Puedes ver el futuro? Kakashi agarró un kunai de su bolsa de armas. Sí, respondió. Y aquí es donde mueres. Y entonces, de repente, antes de que Kakashi pudiera hacer un movimiento para quitarle la vida a Zabuza, 2 agujas en bomb volaron por el aire, perforando directamente el cuello de Zabuza.
El resto del equipo 7, junto con Tazuna, solo pudo ver en estado de shock cómo el cuerpo de su enemigo parecía tensarse antes de quedar completamente inerte y colapsar de cara al suelo. Kakashi entonces fue alertado de otra presencia, y su cabeza giró en la dirección de donde provenían las agujas en Bon. Vio dos figuras de pie en la rama de un gran árbol, cada una con máscaras blancas idénticas, con ranuras delgadas y curvas para los ojos, diseños de ondas rojas a lo largo de la parte inferior y el símbolo de la niebla oculta grabado en la frente. Kakashi fue capaz de deducir inmediatamente que ambos eran un Tennin. El de la derecha tenía el pelo largo y negro, con pantalones a cama a rayas que le llegaban a las rodillas. Sobre esto, llevaba una ori verde con ribetes blancos, y alrededor de su cintura, una faja marrón que bordeaba al extremo. También llevaba sandalias de pelotón de color marrón claro con correas verdes y esmalte de uñas azul en las uñas de las manos y los pies. Su cabello estaba recogido en un moño blanco, mientras que dos mechones se soltaban y enmarcaban su rostro, que estaba atado en los extremos con puños metálicos para el cabello. El otro un Tennin tenía el pelo blanco hasta los hombros y vestía una camisa negra sin mangas, pantalones de color púrpura claro y calentadores de piernas a rayas típicos de la aldea oculta de la niebla. Su mano derecha descansaba casualmente sobre la empuñadura de una katana envainada en su cintura. Según su postura relajada, estaba claro que tenía mucha experiencia en su uso. El recién llegado de pelo largo habló primero, pareciendo divertido a expensas de Zabuza, y por fin, el gran demonio de la niebla encuentra su fin. Sayuri miró a los dos nuevos shinobi misteriosos, ya que no estaba segura de si eran amigos o enemigos. Las máscaras casi de inmediato hicieron que fuera difícil confiar en ellos, y hoy le habían enseñado a no confiar en ningún shinobi que no estuviera afiliado a la hoja oculta. Más atrás en el río, Naruto finalmente logró arrastrarse fuera del agua. Había sido testigo de los últimos momentos de Zabuza, al igual que los demás, y no pudo evitar sentirse un poco enfurecido. Esta había sido su batalla. Gracias a sus esfuerzos y a los de Sayuri, Kakashi-sensei pudo derrotar a Zabuza solo. Luego, estos dos bastardos se abalanzaron en el último momento y terminaron las cosas ellos mismos después de que todo el trabajo duro estaba hecho para ellos. Mientras tanto, Kakashi saltó de su posición en el árbol y aterrizó al lado de Zabuza. A primera vista, parecía que estaba muerto, pero siempre era seguro estar seguro. Kakashi colocó sus dedos contra el cuello de Zabuza y comprobó si había signos de vida. No sintió ninguno. No hay signos vitales, murmuró en voz baja antes de centrar su atención en los dos Unternin. El Unternin de pelo largo inclinó la cabeza, gracias. Hemos estado siguiendo a Zabuza durante mucho tiempo, esperando que finalmente lo derriben en el momento oportuno. Por tu máscara, veo que eres un Unternin de la aldea oculta en la niebla, contestó Kakashi, expresando lo que ya había descubierto antes. Estaba claro que el cazador Nin estaba impresionado por la deducción de Kakashi, nuestra reputación nos persigue, incluso en estas tierras. Respondió. En el mundo shinobi, un Tennin jugó un papel muy especial. Cuando los shinobi rebeldes se separaban de su aldea, a menudo llevaban todo tipo de secretos. Los cazadores Nin fueron entrenados explícitamente para rastrear y eliminar a estos shinobi rebeldes para asegurarse de que los secretos de su aldea permanecieran en secreto. Me encargaron la tarea de eliminar a Zabuza hace años, cuando todavía era un niño, continuó el Unternin. Mientras tanto, su compañero permanecía en silencio, su mano parecía preparada para desenvainar su espada en cualquier momento. Gracias a su esfuerzo de hoy, finalmente puedo regresar a casa. Los ojos de Kakashi se entrecerraron mientras continuaba observando a los dos Unternin. Según su tamaño y tipos de cuerpo, no parecían ser tan mayores que Naruto. Sin embargo, ambos ya eran considerados lo suficientemente hábiles como para ser asesinos de élite. Estaba claro que no eran chicos normales, pero había algo peculiar en ellos que no podía precisar. Una vez que las bromas se quitaron de en medio, el Unternin de pelo blanco desapareció en un arrebato de velocidad y apareció agachado al lado de Zabuza. Levantó el cadáver y envolvió uno de los brazos sobre su hombro para soportar el peso, lo cual era impresionante teniendo en cuenta su tamaño. Tu parte en esto ya ha terminado, aseguró el otro Unternin desde su posición en la rama del árbol. Pero ahora, tenemos que lidiar con los restos. Hay muchos secretos escondidos en este cuerpo. No se puede permitir que caigan en las manos equivocadas. Luego, con una despedida, los dos Unternin usaron el jutsu de parpadeo corporal y desaparecieron. Una vez que finalmente pareció que la pelea había terminado, Kakashi tomó su diadema y la colocó sobre su Sharingan.
No era frecuente en estos días que se viera obligado a usar su Sharingan durante un período tan prolongado. Francamente, fue más agotador de lo que esperaba. Todavía no hemos terminado nuestra misión, dijo Kakashi. Todavía tenemos que llevar al señor Tazuna de vuelta a su puente. Tazuna se rió abiertamente, claramente aliviado de que la crisis se hubiera evitado. Lamento haberte causado tantos problemas, dijo. Pero puedes descansar un poco una vez que lleguemos a mi casa. Ahora bien, ese era un plan que Kakashi podía respaldar de inmediato. Le indicó a su equipo que era hora de salir y comenzó a caminar en dirección a la casa de Tazuna. Sin embargo, ahora que la adrenalina de la batalla había disminuido, sintió que su cuerpo estaba completamente drenado de toda energía. Antes de que pudiera dar un paso más, su cuerpo se congeló y se derrumbó directamente sobre su rostro. Lo último que escuchó Kakashi antes de perder el conocimiento por completo fue a Sakura gritándole preocupada. Kakashi-sensei. Sensei, eres muy pesado, ¿sabes? Naruto se quejó con los dientes apretados. Kakashi, cuyo brazo estaba actualmente sobre el hombro de su alumno, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Nadie dijo que tuvieras que llevarme solo, Naruto. Sakura soltó una risita ante la escena, ciertamente graciosa. Kakashi era mucho más grande que Naruto, y era bastante ridículo verlo ser llevado como un niño petulante con un esguince de tobillo. Aún así, era bastante impresionante que Naruto pudiera soportar todo el peso de un hombre adulto por sí solo. A pesar de que se quejaba bastante, no se había quedado atrás en absoluto en su viaje a la casa de Tazuna. Sé amable con él, Naruto, dijo Sakura, su tono decididamente juguetón mientras aprovechaba la oportunidad para burlarse de su sensei. Como si llevaras una taza de té, de lo contrario, podrías romperlo. Kakashi miró a Sakura con una mirada de sorpresa y traición. Tú también no, Sakura. Sayuri no pudo evitar que una leve sonrisa se extendiera por su rostro mientras observaba la situación de Kakashi, junto con el jab ciertamente divertido de Sakura. Ver a su sensei en un estado tan lamentable fue más que divertido. Durante su corto tiempo juntos, particularmente durante la prueba de la campana, todos habían sido molestados de una forma u otra por Kakashi. Se sentía como justicia, para ser honesto, y ahora que estaban a salvo, soltarse y disfrutar de la situación estaba bien. Llegaremos a mi casa en breve, comentó Tazuna mientras también parecía divertida. En aproximadamente 2 o 3 minutos, finalmente llegaron a la propiedad. Al igual que todos los demás edificios de la Tierra de las Olas, la casa de Tazuna estaba sostenida sobre el agua por pilares y muelles. Era un edificio cuadrado de 2 pisos con un molino adyacente a la estructura principal. Con todo, se parecía bastante a lo que la mayoría de los habitantes del continente considerarían una casa de verano costera. Una mirada de orgullo pasó por el rostro de Tazuna mientras daba la bienvenida a sus protectores a su propiedad. Bueno, aquí está, anunció, haciendo un movimiento de barrido con su mano. Construí este lugar con mis propias manos. Estoy agradecido de poder llamarlo mío. En este punto, una choza de barro serviría, comentó Naruto antes de bostezar. Estoy exhausto. Y con eso, finalmente se les dio la oportunidad de un descanso muy necesario. A lo lejos, en un claro en lo profundo del bosque, los dos Unternin se preparaban para destruir el cadáver de Zabuza. El chico de pelo largo estaba desenredando un kit de herramientas médicas, mientras el chico de pelo blanco probaba el peso de la enorme espada de Zabuza en su mano. A pesar de su tamaño, era capaz de manejar el arma con facilidad. ¿Qué piensas, Aku? Preguntó. Esta arma me conviene, ¿no es así? El Unternin, aparentemente llamado Aku, soltó una suave risita. Deja de jugar con esa cosa, Mangetsu. Necesito concentrarme. Una vez que todo su equipo estuvo dispuesto, Aku tomó un par de tijeras para poder cortar los vendajes alrededor de la cara de Zabuza y drenar parte de la sangre. Se inclinó sobre el cadáver y pareció reflexionar sobre dónde debía cortar primero antes de decidirse. Sin embargo, antes de que pudiera acercar las tijeras a la cara de Zabuza, una mano agarró rápidamente su muñeca. Los ojos de Zabuza se abrieron de repente y usó la mano que le quedaba para bajarse la máscara, revelando su boca y dientes afilados. Basta, gruñó. Lo haré. Ni Aku ni Mangetsu parecían sorprendidos de que Zabuza estuviera vivo. Es tan propio de ti levantarte de entre los muertos y ya estar enojado, reflexionó Aku mientras Zabuza luchaba por sentarse. Aparentemente sin preocuparse por su bienestar, Zabuza alzó la mano hacia las agujas en bone incrustadas en su cuello y arrancó una. Maldita sea, se quejó. No estoy de humor para bromas, Aku. Aku negó con la cabeza. ¿Quién dijo que estoy bromeando? Respondió divertido. Si no tienes cuidado al sacarlos, puedes morir.
Una vez que se retiró el segundo Senbon, Zabuza se relajó visiblemente. Luego cambió su atención hacia Mangetsu, o, más específicamente, hacia su espada. ¿Quién dijo que podías empuñar eso, mocoso? Zabuza gruñó antes de que sus ojos se movieran entre Mangetsu y Aku. ¿Y cuánto tiempo van a usar ustedes dos esas máscaras falsas? Quítatelos. Aku fue el primero en hacer lo que se le ordenó, quitándose la máscara para revelar un rostro andrógino que solo podía describirse como hermoso. Tenía grandes ojos marrones y piel pálida, junto con una sonrisa agradable que parecía extraña en el rostro de un asesino entrenado. La apariencia de Mangetsu, por otro lado, parecía más apropiada. Tenía ojos morados y dientes de tiburón, al igual que Zabuza, lo que le daba el aspecto de un depredador. Ambos llevaban diademas de la niebla oculta. Si Aku no hubiera interferido, estarías muerto, maestro Zabuza, argumentó Mangetsu con una pequeña sonrisa. Deberías estar más agradecido. Zabuza se burló. ¿Y qué hiciste exactamente? Preguntó. Además de jugar con algo que no te pertenece. Siempre dijiste que heredaría la espada del verdugo cuando murieras, explicó Mangetsu. Y técnicamente estabas muerto hace un momento. Una mirada de Zabuza fue suficiente para que Mangetsu cediera y clavara la espada en el suelo y la dejara atrás para poder relajarse contra un árbol. Ver que su preciada posesión ya no estaba siendo manipulada fue suficiente para calmar los nervios de Zabuza. Sin embargo, estaba claro por su postura que todavía estaba agitado e incómodo. Aparentemente, demasiado agotado para discutir más, Zabuza intentó moverse, pero descubrió que su cuerpo no respondía a sus órdenes. No tiene sentido tratar de moverse ahora. Estarás fuera de servicio durante una semana, advirtió Aku. Aunque, si eres terco como de costumbre, probablemente te recuperarás en la mitad del tiempo. Zabuza le dio a Aku una mirada de reojo. Eres inocente e inteligente al mismo tiempo, observó. Una rara combinación. Hablando de listos, esos genin demostraron ser más hábiles de lo que podríamos haber anticipado, interrumpió Mangetsu. Kakashi Ataque es la clara amenaza, pero ¿crees que también se convertirán en un problema? Recordar su derrota hizo que Zabuza frunciera el ceño. No sabía qué era más humillante, ser burlado por un par de mocosos o ser completamente diezmado por Kakashi. No era frecuente que fracasara tan estrepitosamente como lo hizo hoy. No solo perdió a los hermanos demonios y no pudo asesinar al objetivo, sino que ahora estaría fuera de servicio durante bastante tiempo. Ese chico, dijo Aku, refiriéndose claramente a Naruto. Él usa un jutsu extraño, ¿no es así? Mangetsu asintió con la cabeza. Nunca he visto nada igual, admitió. Fue capaz de crear un arma sólida usando su chakra. ¿Es posible que tenga un Kekkei Genkai como nosotros? Zabuza frunció el ceño. Y esa chica con el pelo negro también tenía el Sharingan. Antes de hoy, no habría estado tan preocupado. Sin embargo, después de ver lo que Kakashi podía hacer, nunca volvería a subestimar el Sharingan. Incluso si no tenía tanta experiencia usándolo, podría convertirse en una amenaza. Creo que sería mejor si nos permitieras a mí y a Aku manejar esos genin, maestro Zabuza, propuso Mangetsu. Lo último que necesitas es que alguien vuelva a interponerse en tu camino. Si tan solo Aku y Mangetsu hubieran estado allí en primer lugar, pensó Zabuza. Habría hecho que Kakashi terminara en esa prisión de agua, y ese anciano ya sería un cadáver en el suelo. En retrospectiva, ordenarles que no se involucren puede haber sido un error. Sin embargo, no podía haber sido capaz de predecir lo complicada que iba a ser esa situación. Pensó que estaría lidiando con un jonin común y corriente y su trío de mocosos. Está bien, cedió Zabuza. Aku sonrió antes de ponerse de pie. La niebla se ha despejado, observó antes de volver a mirar a Zabuza. La próxima vez, estarás bien. La próxima vez, le dejaré una pulpa sangrienta en el suelo. Fin. Enfrentando a la sombra. Capítulo 5. La tierra donde una vez vivió un héroe. Lo primero que notó Kakashi al despertar fue que no estaba solo. Arrodillada a su lado había una mujer bastante atractiva con largos cabellos azules. Inmediatamente la reconoció como Tsunami, la hija de Tazuna. Al llegar a la casa de su cliente, fueron recibidos por ella y ella le ofreció una habitación para dormir antes de que se desmayara debido al agotamiento. ¿Se siente mejor, señor?, preguntó Tsunami con una sonrisa agradable. Tazuna, que estaba descansando al otro lado de la habitación, expresó su placer por la aparente recuperación de Kakashi antes de continuar bebiendo su té matutino. Kakashi solo tuvo la energía para asentir antes de que se abriera la puerta de la habitación y sus estudiantes entraran.
Sakura era de lejos la más emocionada de ver que estaba despierto. Mientras tanto, Naruto, y Sayuri en particular, fueron mucho más moderados. Verlos le hizo sentirse algo culpable. Él era su maestro, y ayer tuvieron que rescatarlo y luego llevar su cuerpo exhausto a un lugar seguro. Kakashi-sensei. «Por fin estás despierta», exclamó Sakura. Desde que fue puesto por primera vez a cargo del equipo 7, Kakashi quedó casi inmediatamente impresionado por lo bondadosa y amable que era Sakura. Todos los días, sin importar la hora o el clima, ella era la primera en saludarlo cuando llegaba y la primera en despedirse cuando terminaba el día. Comparativamente hablando, Naruto y Sayuri eran mucho más complejos y desafiantes de tratar a su manera. Al leer la habitación, Tsunami decidió darle algo de espacio al equipo. «Dejaré que todos discutan sus asuntos Shinobi», dijo antes de dejar la cama de Kakashi y sentarse junto a Tazuna. «Avísenme si alguno de ustedes necesita algo». El equipo 7 estaba agradecido por el gesto, y Kakashi y Sakura ofrecieron palabras de agradecimiento antes de que finalmente pudieran tener una conversación. Naruto, Sakura y Sayuri se sentaron al lado de Kakashi, con miradas expectantes adornando sus rostros. Claramente esperaban alguna instrucción o informe, y Kakashi estaba feliz de complacerlos. Sin embargo, no estaba seguro de que les gustara lo que iba a decir. Después de encontrarse con los dos Untermin en el clímax de su batalla con Zabuza, algo había estado comiendo en Kakashi. En primer lugar, la forma en que los Untermin se comportaban no era coherente con los protocolos típicos. Por un lado, eran extrañamente habladores, mientras que la mayoría en su profesión eran bastante cautelosos y desconfiados con los forasteros. En segundo lugar, se llevaron el cuerpo de Zabuza en lugar de destruirlo en el acto. «Odio empezar esta mañana con una mala nota, pero creo que puedo tener algunas malas noticias», explicó Kakashi, haciendo que sus estudiantes se inclinaran hacia adelante con anticipación. «Es muy probable que Zabuza siga vivo». Todos se sorprendieron por la revelación, pero ninguno más que Sakura. El rostro de la muchacha pasó instantáneamente de una curiosidad amistosa a un puro pavor. A diferencia de Naruto y Sayuri, Sakura no era tan pulida o hábil en habilidades listas para el combate. Era mucho más hábil en el uso de su mente, pero el día anterior había estado tan inquieta que incluso eso resultó demasiado difícil para ella. Sin duda, se había sentido aliviada ante la posibilidad de que lo peor hubiera quedado atrás. «¿Qué quieres decir, sensei? Lo vimos morir». «Tú mismo lo dijiste. No tenía pulso», cuestionó Sakura. Kakashi negó con la cabeza. «Incluso entonces, encontré que la elección de arma del Untermin era un poco extraña», explicó. «Los Senbon tienen poco poder para matar, pero son famosos por su precisión y exactitud. Un usuario lo suficientemente hábil podría apuntar fácilmente a los puntos de presión en el cuello para iniciar un estado similar a la muerte». «¿Pero por qué harían eso?», preguntó Naruto con el ceño fruncido. «¿Crees que podrían estar del lado de Zabuza?». Esa era la teoría de Kakashi. «Creo que estuvieron observando nuestra batalla desde lejos todo el tiempo. En el momento en que se dieron cuenta de que Zabuza estaba derrotado y corría el riesgo de ser asesinado, intervinieron de una manera que permitiría que su aliado sobreviviera», explicó. «No pude notar estas inconsistencias en el calor del momento, que es seguramente con lo que contaban». Sayuri frunció el ceño. «¿Así que Zabuza estaba vivo y aparentemente también tenía dos aliados peligrosos?». Es cierto que la revelación de que vendrían más batallas fue bastante atractiva. Le daba vergüenza admitir que su respuesta inicial a Zabuza fue patética. Literalmente, se convirtió en un desastre tembloroso, como una niña asustada. Fue solo después de trabajar con Naruto que reunió la fuerza para contraatacar. Recordar la lucha codo a codo con Naruto hizo que Sayuri midiera sutilmente la reacción de su compañera de equipo a la noticia. No parecía tan asustado o preocupado. Aún así, una ligera tensión en su mandíbula indicaba que se estaba tomando la situación muy en serio. Zabuza era lo suficientemente poderoso por derecho propio, y ahora parecía que no sería el único enemigo con el que lidiar cuando se cruzaran. Francamente, a pesar de sus impresionantes actuaciones de ayer, mantengo lo que dije cuando les dije a todos que no están preparados para esta misión, dijo Kakashi. En ese momento, habría clasificado nuestra misión como de rango B, pero ahora diría que es fácilmente de rango A. Por un momento, Sayuri se preocupó de que Kakashi estuviera pensando en dejarlo aquí y ahora. Sin embargo, según la reacción de Sakura, estaba claro que ella también estaba pensando lo mismo. Parecía como si estuviera ansiosa por saber que regresarían a la aldea lo antes posible.
Sayuri entendía de dónde venía, pero este miedo inherente le impedía respetar completamente a Sakura como par. Un verdadero shinobi no debe temer al peligro. Sin embargo, dado que esencialmente ya estamos en territorio enemigo, y no estoy en condiciones de viajar, regresar a la aldea no parece una opción viable, continuó Kakashi, satisfaciendo inmediatamente a Sayuri y quitando el viento de las velas de Sakura. Dicho esto, he decidido que durante la próxima semana, voy a entrenarlos a todos para que estén lo más preparados posible para las pruebas que se avecinan. Sakura parecía escéptica. ¿De verdad crees que podremos prepararnos en solo una semana?, preguntó. ¿Y qué pasa si ni siquiera tenemos tiempo para prepararnos? Zabuza podría atacar de nuevo mañana, por lo que sabemos. Kakashi negó con la cabeza. Afortunadamente, el tiempo está de nuestro lado, dijo. Es probable que Zabuza esté fuera de servicio durante aproximadamente una semana después de que sus puntos de presión sean atacados de esa manera. Eso también le daría a Kakashi un tiempo muy necesario para recuperarse. Desafortunadamente, había agotado casi todo su chakra, lo cual no era algo de lo que uno se recuperara rápidamente sin un amplio descanso. Sin embargo, con Kakashi en su mejor momento, y el resto de ellos con permiso para mejorar y aprender de la batalla anterior, Sayuri confiaba en que saldrían victoriosos. No importa lo que hagas. Solo estás perdiendo el tiempo, interrumpió de repente una voz desde la puerta. El equipo 7 se volvió hacia la misteriosa figura y vio a un niño pequeño, de no más de 8 años. Tenía el pelo negro puntiagudo, ojos oscuros, un mono verde, una camisa amarilla y un sombrero de pescador azul y blanco. Tenía una expresión petulante y hosca en su rostro, y Sayuri inmediatamente sintió que sería irritante. «Inari», exclamó Tazuna con júbilo. «¿Dónde has estado, hijo mío?» Inari, como aparentemente lo llamaban, corrió hacia Tazuna y le dio un abrazo. Lo saludó y lo llamó abuelo, lo que confirmó que debía ser el nieto del que Tazuna les había hablado. Tsunami entró en la habitación una vez más, con las manos en las caderas mientras fruncía el ceño. «Inari, eso fue muy grosero. Esos shinobi ayudaron a tu abuelo y lo trajeron aquí sano y salvo». «Está bien», se despidió Tazuna con una sonrisa. «Yo también soy grosero con ellos». En ese momento, todos en el equipo 7 suspiraron mentalmente. Nunca se habían pronunciado palabras más verdaderas. A pesar de la reprimenda de su madre, Inari continuó mirando al equipo 7 con desdén. Sayuri no pudo entender su trato y, al final, decidió que no le importaba. No tenía la costumbre de preocuparse demasiado por las personas molestas, a menos que no tuviera otra opción, como en el caso de Naruto. «Mamá, ¿no ves que estas personas van a morir? Gat y sus hombres volverán y los exterminarán a todos». Naruto se burló antes de mirar al resto del equipo 7, bueno, tanto por la bienvenida del héroe, ¿eh? La palabra pareció desencadenar una respuesta desde el interior de Inari, quien miró aún más fuerte y fijó su mirada únicamente en Naruto. «No existen los héroes, idiota», insultó Inari. «E incluso si lo hubiera, no vestirían de naranja como un payaso». La ceja de Naruto se torció, y Sakura rápidamente colocó una mano en su hombro antes de que hiciera algo precipitado. Sayuri, por otro lado, podría, al menos, apreciar a alguien que fue capaz de meterse bajo la piel de Naruto, aunque solo fuera un poco. Aún así, eso tampoco significaba que fuera una gran fan del descarado mocoso. Inari luego se dirigió a los otros miembros del equipo 7, «Si quieren seguir con vida, deben volver a donde sea que vinieron», dijo antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Tazuna se levantó de su posición sentada. «Inari, espera». «¿A dónde vas?» «Para mirar al océano», respondió Inari mientras abría las puertas correderas. «Quiero estar solo». Una vez que se cerraron las puertas detrás de Inari, Tazuna se dirigió al equipo 7 y ofreció una disculpa incómoda en nombre de su nieto. Al no ver ninguna razón para quedarse atrás, Naruto, Sayuri y Sakura fueron a preparar sus cosas para poder entrenar. Tsunami ayudó a Kakashi a ponerse de pie y le dio una muleta para soportar su peso. Sayuri luego miró por encima de su hombro para ver a Naruto recogiendo sus provisiones como un niño gruñón. «No hay nada malo con la naranja», murmuró Naruto en voz baja con el ceño fruncido mientras empacaba su maleta. Sayuri sonrió. Una vez que Kakashi se recuperó un poco más, el equipo 7 viajó a un bosque cercano para entrenar. Era un entorno que les resultaba más familiar y con el que se sentían mucho más cómodos. Los árboles eran relativamente altos, pero no eran tan colosales como los de la Tierra del Fuego.
Se rumoreaba que el propio primero Kage usó sus poderes para cuidar los bosques y hacer que fueran los más grandes de las 5 grandes naciones. Está bien, de manera similar a nuestra primera semana juntos, he preparado regímenes de entrenamiento individuales para cada uno de ustedes, explicó Kakashi una vez que encontraron un claro considerable. Estaba más agradecido que nunca de que Tsunami le hubiera dado la muleta. De lo contrario, no podría mantenerse en pie. Kakashi luego sacó 2 pergaminos de su bolsa y le arrojó uno a Naruto y otro a Sakura. Naruto, en tu pergamino es el Jutsu Body Flicker. Creo que se adaptará muy bien a tu estilo, explicó antes de dirigirse a Sakura. Y Sakura, tu pergamino contiene los conceptos básicos del ninjutsu medicinal. Yo mismo no estoy muy versado en ello, pero hasta que pueda encontrarte un tutor adecuado, tendrás que conformarte con eso. Pero con tu excelente control de chakras y estudio, estoy seguro de que sobresaldrás en ello. Como de costumbre, Sakura parecía emocionada de aprender algo nuevo. Su naturaleza académica realmente se prestaba a que fuera adecuada para memorizar y procesar conceptos abstractos. Sin embargo, lo que le faltaba eran las aplicaciones físicas. El ninjutsu médico era la vía perfecta para que prosperara. Era esencialmente solo inteligencia y conocimientos médicos junto con un refinado control de los chakras. Ya tenía 2 de los 3 requisitos, y ahora solo tenía que hacer lo que mejor sabía hacer: estudiar. Con esto, puedo. Sakura pensó para sí misma mientras miraba de reojo a sus compañeros de equipo. Naruto y Sayuri estaban tan por delante de Sakura en términos de habilidad que ni siquiera era divertido. Si la prueba de la campana la había hecho sentir insegura, la batalla con los Chunin y Zabuza la dejó sintiéndose inútil. Ya sea una prueba contra un Jonin, un encuentro casual con 2 Chunin enemigos o una lucha a muerte con un criminal de rango A, Naruto y Sayuri siempre estuvieron a la altura de las circunstancias. Y, sin embargo, Sakura solo podía mirar desde la barrera. Kakashi se volvió hacia Naruto y Sakura y les indicó que encontraran un lugar para practicar sus nuevas técnicas. En breve vendría a comprobar su progreso. Sin embargo, absorta en sus pensamientos, Sakura no escuchó una palabra. En cambio, estaba obsesionada con las nuevas posibilidades. Con este pergamino, finalmente pudo encontrar su lugar en el equipo 7. Fue solo en ese momento que Sakura se dio cuenta de que no tenía metas específicas para el futuro. No sabía qué tipo de jutsu quería aprender o qué estilo de lucha usaría. En su mayor parte, había ido descubriendo las cosas a medida que avanzaba. El hecho de que ella era promedio en casi todo lo relacionado con el jutsu significaba que nunca se concentró tanto en un tipo particular de jutsu. Eso cambiaría a partir de ahora. ¿Vienes, Sakura?, preguntó Naruto, arrastrándola de vuelta a la realidad. Las mejillas de Sakura se enrojecieron ante la inesperada atención. Sí, sí, respondió antes de seguir a Naruto fuera del claro. Eso dejó solo a Sayuri, cuyos brazos estaban cruzados casi con impaciencia mientras esperaba las instrucciones de Kakashi. No es que no estuviera agradecida, pero durante su última semana de entrenamiento, todo lo que aprendió fue a correr por un árbol y expulsar humo por la boca. Está bien, tal vez estaba exagerando. Después de todo, ese jutsu le resultó útil, pero esta vez esperaba algo más notable. Sayuri recordó que durante el entrenamiento de Naruto con Kakashi, aprendió un poderoso jutsu clon. En su mente, solo sería justo si se le diera un avance comparable durante su semana de entrenamiento. Si había incluso una pequeña brecha entre ella y Naruto, quería igualarla y eventualmente superarla. De lo contrario, nunca se callaría al respecto. Pero primero, había algo que había estado esperando para preguntarle a su sensei. Kakashi parecía divertido por su inquietud. Vaya, alguien está ansioso por empezar, comentó. ¿Cómo se tiene un Sharingan? Sayuri intervino antes de que Kakashi pudiera continuar con cualquier cosa irritante que probablemente estaba a punto de decir. En un instante, el comportamiento de Kakashi cambió. El brillo travieso de sus ojos pareció desvanecerse y fue reemplazado por un cansancio que expuso un corazón herido. Cualquiera que fuera su explicación, aparentemente no era algo que le gustara discutir. Bueno, si alguien tiene derecho a saberlo, supongo que eres tú, concedió Kakashi encogiéndose de hombros. Durante la Tercera Guerra, un camarada dio su vida para salvar la mía. En sus últimos momentos, me confió este Sharingan. Con cada día que pasa, trato de ser digno de su sacrificio. Los labios de Sayuri se torcieron al no poder evitar sentirse un poco culpable. Cuando se enteró de que Kakashi tenía un Sharingan, inmediatamente llegó a la peor conclusión posible. Su clan siempre había sido consciente de que había forasteros que codiciaban su poder.
El incidente con el intento de robo del Byakugan del clan Iga solo exacerbó estas preocupaciones. Dicho esto, su sensei no había hecho nada hasta ese momento para merecer su duda, y a pesar de todo, Kakashi demostró una habilidad con el Sharingan que incluso los miembros de su clan no tendrían más remedio que respetar. De hecho, nunca había visto a alguien utilizar el Sharingan en combate real, y eso la entusiasmaba para seguir avanzando en el suyo. La idea de copiar el jutsu de alguien y usarlo en su contra era increíblemente atractiva. Kakashi luego colocó su mano en el lado izquierdo de su diadema, el lado que ocultaba su Sharingan. No te sientas mal por ser curioso tampoco. Cuando obtuve este ojo por primera vez, tu clan no sabía qué hacer. Pero, al final, deben haber aprobado. De lo contrario, ya no lo obtendría. Al final, Sayuri decidió que si su padre aparentemente no tenía ningún problema con eso, entonces no era su lugar tratar de hacer un escándalo. Curiosamente, Kakashi dijo que se le había dado el ojo durante la tercera gran guerra Shinobi, lo que significaba que lo había tenido más tiempo del que ella había estado viva. Eso hizo que expresar indignación de su parte pareciera aún más ridículo. Dicho esto, he aprendido mucho durante mi tiempo con este ojo y he logrado hacerme un gran nombre, continuó Kakashi. Puede que no sea un Uchiha, pero dado que no tenemos muchas otras opciones disponibles en este momento, supongo que tendrás que conformarte conmigo. Ahora, activa tu Sharingan y pongámonos manos a la obra. Sayuri no pudo evitar sonreír. Directo al grano. A ella le gustó eso. Sakura estudió su pergamino con el ceño fruncido. Siempre había demostrado una dedicación admirable a todo lo que se proponía, especialmente cuando se trataba de lo académico. Tenía sentido entonces que Kakashi eligiera el ninjutsu médico como su área de enfoque. Hasta ahora, ella estaba haciendo un progreso constante. Aparentemente, el chakra tenía propiedades destructivas y curativas, que dependían completamente de la aplicación del usuario. El proceso natural de curación podría acelerarse vertiendo el propio chakra en una herida. Sin embargo, la velocidad y la eficacia de la curación dependían de la habilidad y la experiencia del usuario, que podían perfeccionarse mediante un estudio y una formación rigurosos. La primera etapa del entrenamiento fue encontrar una hoja muerta y devolverle su color y vitalidad. Este proceso fue iniciado en la aldea oculta de la hoja, imagínate, por alguien a quien se hace referencia en el texto como la princesa. El procedimiento fue especialmente efectivo en la vegetación debido a la abundancia de chakra que saturaba la naturaleza, lo que lo convirtió en la herramienta de entrenamiento perfecta para principiantes. Segura de que tenía una comprensión básica del concepto, Sakura examinó su entorno antes de identificar una hoja muerta cercana en el suelo. Al recogerla, pasó los dedos por la superficie marchita, notando que carecía de la textura cerosa de una hoja viva. Aún así, encontró en él un tipo diferente de belleza que le resultó bastante agradable. Había una razón por la que el otoño era considerado por muchos como la estación más hermosa de todas. Dejando esos pensamientos a un lado, Sakura agarró el tallo de la hoja muerta y comenzó a canalizar cuidadosamente su chakra hacia ella. Esto era ligeramente diferente de un ejercicio regular de control de chakras. Requería que el usuario aprovechara el aspecto más espiritual del chakra, que requería una intensa concentración mental. Por esta razón, el ninjutsu médico fue utilizado principalmente por aquellos con una habilidad especial para lo académico y el pensamiento crítico. Inicialmente, Sakura no notó cambios. Sintió el zumbido del chakra en la punta de sus dedos, no muy diferente de cuando lo enfocaba en las plantas de los pies durante el ejercicio de trepar a los árboles. Después de unos momentos sin ningún progreso, detuvo el flujo de chakra y dejó escapar una respiración constante. El sudor comenzó a gotear por su frente, ocultando el agotamiento causado por una actividad que no parecería nada para un observador externo. Es la misma sensación que tengo cuando me preparo la noche antes de un examen, gimió Sakura en su cabeza. Esa era la mejor manera en que podía describirlo. El enfoque requerido para el jutsu era inmenso, hasta el punto de que si sus pensamientos cambiaban a otro lugar incluso por una fracción de segundo, todo su progreso se desharía. Sakura respiró profundamente por la nariz, pellizcó el tallo con un suave agarre y cerró los ojos. Fin del capítulo.